Buenas tardes compañeros, mi nombre es González Villegas Javier, soy del grupo 7 de la materia de instalaciones hidráulicas y sanitarias con la ingeniera Ivonne Hernández Flores y el día de hoy les vengo a hablar sobre hidroneumático para protección contra incendios. Bueno, vamos a comenzar definiendo qué es un hidroneumático para PCI. Un hidroneumático, pues como nos los decía la profe y como ya lo hemos visto en el proyecto de hidroneumático, pues es un sistema de bombeo que utiliza presión de aire y agua que sirve para garantizar un suministro constante, o sea, un gasto constante y presión constante en caso de algún siniestro, como, bueno, en especial los incendios. Se usa principalmente cuando no hay suficiente presión en la red de agua o cuando se necesita mantener una presión constante en las tuberías del sistema contra incendios. Una de sus virtudes es que reduce el desgaste de las bombas, bueno, ya que no necesita encenderse cada vez que hay una pequeña pérdida de presión. Y otra es que garantiza una respuesta inmediata al momento en el que se activa el sistema contra incendios. Y bueno, aquí tenemos una imagen de lo que es un hidroneumático de la marca Trooper. Y pues ya aquí nos dice todas las partes de este hidroneumático, que tiene su entrada de agua, interruptor de presión, la salida de agua, el manómetro instalado con una revisión continua de desempeño, bomba tipo jet con cabezal de acero inoxidable, motor eléctrico, el tanque, los soportes y la manguera de interconexión entre la bomba y el tanque. Y bueno, para definir un hidroneumático pues se tiene que hacer un cálculo. Este cálculo tiene 5 consideraciones principales, al menos así lo definí yo, que pues primero es conocer la red hidráulica porque existen diámetros mínimos y máximos según el reglamento. La cisterna ya nos va a ser calculada como la calculamos en los proyectos anteriores. El cálculo de la bomba, el tanque hidroneumático y un compresor de aire. Y pues las características de la red hidráulica son estas, las que se alcanzan a ver en la pantalla. Eh, la primera es que se divide en red primaria y red secundaria. La red primaria debe de ser capaz de soportar presiones necesarias de acuerdo al cálculo hidráulico obtenido, el cual nunca deberá de ser menor a 12 kilogramos sobre centímetro cuadrado o 120 metros columna de agua, es lo mismo. Y el diámetro nunca debe de ser menor a 3 pulgadas. En la red secundaria, pues el diámetro debe de ser de 2 pulgadas. Las salidas del hidrante deben de ser de 1,5 pulgadas con una llave de globo, cople para manguera de 1,5 pulgadas de diámetro y reductor de presiones. Para el gabinete con camo soporte, este sirve para colocar la manguera plegada de tal manera que sea fácil manejar. Los pistones de paso variable que se pueda usar como una cortina o en forma de chorro directo. Y la reserva de la cisterna. Aquí algo importante es que la cisterna debe de ser aislada a la sistema que los habitantes de la edificación usen para satisfacer sus necesidades. Esta cisterna debe de ser única y exclusivamente para protección contra incendios. Y pues el cálculo lo veremos en las siguientes diapositivas. Y pues se deben de contar con 2 motobombas. La profa en la clase comentaba de que se debe de contar con una bomba eléctrica y una bomba que funcione con algún otro suministro, tal como la gasolina o el diésel, ya que en caso de que llegue a haber algún siniestro o algún incendio bueno, y esto haga que se vaya la electricidad, pues se pone en función el motor, el otro motor, el motor a diésel o el motor a gasolina. Continuando con lo que es la cisterna, es importante mencionar 3 características. La primera es que el volumen de agua dentro de la cisterna debe ser usado única y exclusivamente para la protección contra incendios. El segundo es que la cisterna se construye en una proporción de 5 litros por metro cuadrado de construcción. Y la tercera es que la capacidad mínima debe de ser de 20,000 litros, pero no se debe de exceder a los 100,000 litros.
En esta tabla se presentan los volúmenes mínimos de cisternas para protección contra incendios, que básicamente dependen de dos factores, que el primero es del número de hidrantes y el segundo de la clasificación del edificio, ya sea chico, mediano o grande. Por ejemplo, para edificios medianos que tienen dos o más hidrantes que son usados durante 2 horas o que se pretende usar durante 2 horas, el volumen de agua mínimo que debe de tener la cisterna es de 57.600 litros, es decir, 57.6 metros cúbicos. Para el cálculo del volumen de la cisterna se debe de considerar pues estos factores, estos tres pasos. El primero es tener los datos, que es el área total construida, ya que, por ejemplo, ahí se alcanza a ver una tabla que dice que para construcciones de 2.500 a 5.000 metros cuadrados debe de haber al menos dos hidrantes. Para 5.000 a 7.500 metros cuadrados de construcción debe de haber al menos tres hidrantes. Y para más de 7.500 metros cuadrados debe de haber cuatro hidrantes. Entonces, con esta tabla se obtiene el número de hidrantes, además el tiempo considerado de vaciado de la cisterna, que será el tiempo en el que se consumirá el volumen total de agua de la cisterna ante un siniestro, que se propone de 120 minutos. Además, el gasto por cada hidrante, que es de 2.82 litros por segundo, según el reglamento de construcción del Distrito Federal. El segundo paso es la obtención de la capacidad por número de hidrantes. Es decir, si cada hidrante tiene un gasto de 2.82 litros por segundo, el gasto total va a ser ese gasto de unitario por hidrante por el número de hidrantes. Y con esto se puede obtener el volumen de la cisterna, que sería el gasto total, o sea, el gasto obtenido del gasto unitario por hidrante por el número de hidrantes por el tiempo de vaciado de la cisterna, que habíamos dicho que era de 120 minutos o 2 horas. Y pues con esto se obtiene el volumen de la cisterna y ya solo es cosa de proponer dimensiones y obtener otra dimensión. Por ejemplo, si se propone una base, digamos, de 2 por 2, que son 4 metros cuadrados, y el volumen requerido para la cisterna es de 20, pues el alto sería de 5 metros para que dé 20 metros cúbicos. Y pues obviamente aquí se le debe de dejar un bordo libre. Continuando con lo que es el cálculo de la cisterna, tenemos un ejemplo. Pues se tienen los datos de área construida, el cual es de 6.000 metros cuadrados. Esto depende de cada proyecto, obviamente. En mi caso yo propuse 6.000 metros cuadrados por un ejemplo didáctico. Vamos a la tabla y vemos que estamos entre los valores de 5.000 y 7.500 metros cuadrados. Por lo tanto tendremos tres hidrantes. Ahora el tiempo considerado de vaciado de la cisterna es de 120 minutos o 2 horas. El gasto, como ya lo hemos mencionado anteriormente, el gasto unitario por hidrante es de 2.82 litros por segundo según el reglamento de construcción del Distrito Federal. Segundo paso es la obtención de la capacidad de la cisterna en función al número de hidrantes. Tenemos el gasto unitario por hidrantes en litros por segundo, lo pasamos a litros por minuto porque más adelante lo multiplicaremos por el tiempo que está en minutos. Entonces tenemos un gasto total de 169.2 litros por minuto por 3 hidrantes. Es decir, aquí multiplicamos el gasto unitario por hidrante por el número total de hidrantes, que son 3, para obtener el gasto total. Entonces son 507.6 litros por minuto. Este es el resultado que nos da. Ahora, para obtener el volumen de la cisterna, será multiplicar ese gasto total por el tiempo de vaciado de la cisterna, que sería 507.6 litros por minuto por 120 minutos, lo cual nos da 60.912 litros, lo cual pues por simplicidad se redondea al siguiente número que sea par de mil, que sería 61 metros cúbicos.
Y ahora para obtener las dimensiones de la cisterna, pues se proponen dimensiones de base, se proponen dos dimensiones para obtener una tercera de un simple despeje del volumen. Entonces se propone el largo y el largo de 6 metros, el ancho de 4 y pues se obtiene la profundidad útil al espejo del agua de 2.6 metros, dividiendo los 61 metros cúbicos entre el producto del largo y el ancho, pues nos da 2.60 y se propone un bordo libre de 50 centímetros, por lo tanto el alto total de la cisterna es de 3.10 metros. Y pues aquí se tiene un esquema en el punto 3.1 de las dimensiones ya de la cisterna. Y pues al final se calcula la capacidad útil de la cisterna contra incendio, que sería el volumen real que se va a aforar, que es de 62.4 metros cúbicos. Y bueno, continuando ahora con la bomba, pues dos de sus características es que el cálculo y la elección de dicha están en base a la carga total de bombeo y que la fórmula para calcular la potencia de la bomba ya no es la misma que hemos venido utilizando en otros proyectos, ya es diferente, ya no depende de la eficiencia. Y bueno, para calcular la potencia de la bomba, primero es necesario obtener la carga total de bombeo, que está en función de 5 cargas. La primera es la carga estática de descarga, la cual se mide entre el eje de las bombas y la válvula angular del hidrante más desfavorable, ya sea por la altura, por su lejanía o por ambas. La segunda es la carga de fricción H subíndice F, que se basa, bueno, su cálculo se basa en tomar el 5.5 al 15% de la longitud entre el equipo de bombeo en casa de máquinas y la válvula angular del hidrante más desfavorable. La carga de trabajo H subíndice T, que es la presión requerida en la válvula angular considerada como más desfavorable. Se consideran 37.5 metros, ya que se pretende que 35 metros sean perdidos en la operación correcta del chiflón de niebla y otros 2.5 en la pérdida por fricción de la manguera. Y altura de succión, que es la altura de la tubería desde la válvula de retención, la pichancha, hasta el eje de la bomba, o sea, la altura de la cisterna. Continuando, pues con el ejemplo anterior, tenemos tenemos que la carga estática de descarga es considerar la altura del edificio más 1.6 metros de 1.6 metros del hidrante más desfavorable. Si proponemos por fines didácticos un edificio de 3 niveles, pues será la sumatoria de 4 por 3 más 1.6, que sería 13.60 metros. La carga de fricción, que como mencionábamos hace rato, va del 5.5 al 15%. Tomamos un intermedio, que sería el 10% de la longitud de la tubería, la cual suponemos que es de 235 metros. Entonces multiplicamos 235 por 0.10, lo cual nos da 23.5 metros. La carga de trabajo, que es la presión requerida en la válvula angular considerada como más desfavorable, ya lo habíamos mencionado antes. Esta se supone no se supone, ya es calculada y siempre se usa de 37.5 metros. Y la altura de succión, que es pues la altura de nuestra cisterna, la que calculamos hace rato, que es de 2.60 metros. Entonces, la carga total de bombeo va a ser la sumatoria de estas cuatro cargas de trabajo, que sería la estática, de fricción, trabajo y succión. Entonces sería 13.60 metros más 23.50 más 37.50 más 2.60, lo cual nos da 77.2 metros. Esta sería nuestra carga total de trabajo. Bueno, continuando con el cálculo y potencia de la bomba, tenemos esta ecuación que se muestra en pantalla, la cual nos dice que la potencia de la bomba depende de la carga total de bombeo y del gasto obtenido en el cálculo del volumen de la cisterna. Es 0.024 por la carga total de bombeo por dicho gasto. Ya habíamos calculado estos parámetros. Bueno, continuando con el ejemplo.
el cual nos dio una H de 77.20 metros, el cual se transforma a P6, ya que esta fórmula pues pide que las unidades de la carga total de bombeo sean en P6, y pues H es igual a 109.8 P6. Y el gasto, pues en litros por segundo, es de 8.46 litros por segundo. Aquí se tiene la operación, que dice que la potencia de la bomba es igual a 0.024 por 109.8 P6 por 8.46 litros por segundo, lo cual nos da 15.67 caballos de potencia. Entonces vamos a un catálogo y buscamos una bomba comercial, la cual es de 20 caballos de potencia. Pues la seleccionamos y esta será la que utilizaremos en nuestro proyecto. Bueno, continuaremos con la propuesta de un hidroneumático. Bueno, para la elección del hidroneumático tenemos esta ecuación que dice que el volumen del hidroneumático es 590 multiplicado por el gasto. El mismo gasto que calculamos en el volumen de la cisterna, el cual era de 507.60 litros por minuto. Entonces, sustituimos en la fórmula, pero el gasto lo pide en litros por segundo. Entonces sería el volumen del hidroneumático es igual a 590 por 8.46 litros por segundo, el cual es de 4.991.40 litros. Vamos a nuestra tabla de hidroneumáticos comerciales y tenemos que el volumen comercial más cercano, bueno, inmediatamente superior a 4.991.40 litros, es de 5.050. Y pues ese ya solo sería cosa de buscarlo en los catálogos. Bueno, y como último paso tenemos la propuesta del compresor de aire. Por último, la elección del compresor de aire. Cabe mencionar que el compresor de aire va conectado al tanque hidroneumático y su primordial función es proporcionar aire comprimido en la parte superior del tanque. La elección del compresor del aire depende del volumen del tanque hidroneumático. Recordemos que hace un momento llegamos a la conclusión de que el tanque hidroneumático comercial era de 5.050 litros. Entonces, en base a este dato vamos a proponer un compresor de aire. En base a este dato y a la tabla que se muestra aquí, que nos dice que para un rango de 5.000 a 7.000 litros es necesario un compresor de aire de 1 caballo. Entonces, como conclusión, tenemos que para una bomba de 20 caballos con un tanque de 50.050 litros, es necesario una compresora de 1 caballo.